ti, está para mí, sí. ¿Dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El UFOI está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. El UFOI ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Hola, buenos días, apreciados estudiantes. De nuevo estamos aquí juntos y juntas para seguir aprendiendo sobre nuestros importantes aprendizajes y conocimientos sobre la pedagogía infantil. Nos acompaña la profe Sofi. Muchísimas gracias, profe Sofi, por estar acá. ¿Cómo estás? Muy bien, profesora Carolina, muchísimas gracias. Pues a los estudiantes también. Bienvenidos a esta, ya tenemos la cuarta, ¿no? Es Sí, nuestra cuarta exacto. teleclase. Esta ya es la Y cuarta pues nada, teleclase. vamos a intentar hoy jugar un poquito, avanzar como en los Exactamente. temitas que tenemos ahí pendientes por profundizar. Entonces, muchísimas gracias por asistir a todos los centros de atención, por estar ahí súper conectados. Muchísimas gracias. Gracias, profe Sofi. Claro, esta sesión que vamos a tener hoy va a ser bien particular porque como ya estamos cerrando tema, es clave empezar como a consolidar los conceptos principales que se han propuesto a lo largo de esta unidad, que es la unidad de los conceptos generales sobre la pedagogía infantil, ¿cierto, profe? Así es. Entonces, bueno, por empezar, ¿qué tal si nos mandan un saludito por el foro? Ahí está la pregunta inicial y yo creo que desde ahí vamos a poder empezar a interactuar. Sin embargo, hoy también tenemos otro canal de comunicación que es nuestro chat. Entonces, aquí en la pantalla podrán ver el número de participación. Muchas gracias por el número de participación. De esta manera podemos comunicarnos de una manera mucho más rápida, mucho más dinámica. Nos pueden contar qué están pensando. Por ejemplo, mándenos un saludito por empezar, a ver si calentamos motores acá en nuestro diálogo. ¿Qué tal amaneció el día de allá? ¿Cómo estuvo la semana los que tuvieron clases? Y todo eso. Bueno, entonces yo creo que ya cada uno se debe estar conectando al teléfono, al chat. Entonces hagamos pruebas como para ver que ya estamos allí, ¿cierto? Bueno, entonces mientras tanto, para avanzar en el tema, vamos a hacer un recurso que ustedes deben, pues ahorita más adelante, un recurso que ustedes conocen muy bien, que es el Kahoot. Ahí vamos a tener como un test, pero lo que vamos a hacer es un test conversadito, que es lo chévere también de estos tests, ¿cierto, profe Sofi? Que podamos enunciar digamos, las preguntas, las respuestas y poder conversar sobre las respuestas. Cuáles son las respuestas más, digamos, acertadas o que tenga un acercamiento mucho más claro en relación a las preguntas que se hacen. Entonces, este es el momento en que vamos a poder avanzar y preguntarnos sobre esos temas, conversarlos, en fin. Para empezar, vamos entonces con un video que me parece que es uno de los recursos más claros que tenemos aquí en nuestra plataforma, que nos habla sobre los conceptos básicos de la pedagogía. Y aquí vamos. La pedagogía infantil. La pedagogía infantil es una disciplina científica cuyo objeto de estudio es la educación de los niños. La pedagogía infantil no tiene que ver con la escolaridad del niño, sino con la adquisición de nuevas habilidades mediante su desarrollo. La pedagogía infantil es el espacio donde se reúnen diferentes saberes, reconocimientos y aceptaciones frente a la gran diversidad, la interacción social, cultural y académica, desde el cual se favorece la formación integral de los profesionales que tendrán a su cargo la educación de niños y niñas como sujetos con capacidades y competencias para la vida. El experto en pedagogía infantil tiene una amplia forma metodológica, investigativa y teórica para desarrollar una actividad docente en el área de educación preescolar y primaria. El pedagogo debe suplir con las necesidades académicas de los niños y las niñas de 0 a 7 años. Asimismo, este especialista debe aprender a manejar ciertos aspectos en cuanto a los métodos y formas de aprendizaje y enseñanza. Cabe destacar
que no existen límites precisos en la definición y el alcance de la pedagogía infantil, como ciencia que se encarga de estudiar todo lo referente a la educación de los niños. Esto es un recuento de los conceptos principales sobre la pedagogía, que nos habla de qué es pedagogía, la didáctica, de qué se trata el aprendizaje, y bueno, todos estos conceptos que son muy importantes tenerlos muy claros al respecto. Ya vemos que sí, ya hay comunicaciones, muy bien. Sí, muchos estudiantes, profe, están conectadísimos en el WhatsApp. Excelente. Reportan asistencia desde Chía, bienvenidos. Desde San Vicente del Chucurí también, Geraldine, pues bienvenida también. Tenemos el CAU de Bosconia, tenemos el CAU de Cartago, en Valle, tenemos a Lorica, tenemos a Río Sucio. ¿Qué más hay acá? Tenemos a Simití con Luz Nelly. Bien, Entonces, bienvenidas. Qué chévere que ahora sí estamos con una asistencia a full. Excelentes comentarios de saludos, por lo menos ya vamos conectándonos poco a poco. Es que a veces el foro es un poquitín lento, pero con el WhatsApp ya tenemos muchas más posibilidades de hablar más directamente. Listo. Entonces vamos a comenzar con nuestro test. Vamos a ver cómo están nuestros conocimientos, cómo está esa memoria, cómo están esas comprensiones. Y para esto entonces vamos a jugar. Bueno, vamos a cuadrar el tiempo. Son las 10 de la mañana y hoy no es jueves, sino que hoy es sábado, ¿cierto? Sábado, perdón, un segundito acá, sábado. Entonces vayan mientras tanto refrescando su memoria y sus conocimientos y vamos a ver si ya podemos empezar. A ver. Si ya podemos, ok, listo. Entonces vamos a poner este pin, es 023 20 07. 023 20 07. Vamos a empezar a conectarnos todos y todas y para hacer nuestro juego. Vamos a ver qué tanto estamos en nuestros aprendizajes y nuestras comprensiones sobre el tema. ¿Listo? Entonces vamos a ver, play, vamos a ver quién está por ahí ya conectado. Vamos a ver. Ok. Vamos a bajar, clásico. Ok. Bueno, pin 791891. 791891. Repórtenos cómo van en el ingreso con Kahoot. ¿Algo? 70, señora. Sí, este chat está dinámico, profe, pero creo que es necesario que le expliquemos el pasito a pasito para que con el PIN puedan ingresar. Ya están muy bien, exacto. Ahí ya Andrea entró, está... Muy bien, Manuela, está Caterín, Andrea, ya la mencionamos, Mayra, Heidi. Bueno, qué rico que ya estamos entrando a la plataforma. Silvia, Marta, Ludi. Vamos, chicas y chicos. A ver, a probar nuestro conocimiento. Susana. Sí. Listo. Entonces yo creo que vamos a ir empezando, profe Sofi. ¿Tú qué dices? Karen solicita que, por favor, quiere participar. Entonces, ¿cómo hace? Es sencillo. Tú pones Kahoot Play. Vamos a ver aquí esta otra pantalla. A ver acá. Tú pones Kahoot, Kahoot.it, ¿sí?
Play Kahoot, este que te sale acá, das clic y te sale el espacio para poner el pin, ¿ok? Listo, entonces yo creo que vamos a empezar, igual se pueden ir uniendo a nuestro juego y ya con eso vamos arrancando. Listo, entonces ¿quién está listo para la gran prueba? Las técnicas y métodos de enseñanza para el proceso de aprendizaje se conocen como. Las técnicas y métodos de enseñanza para el proceso de aprendizaje se conoce como. Interesante. Sí. Vamos a ver. Ya estamos respondiendo, muy bien. 16 respuestas. Lo que no veo es que el tiempo esté bajando, entonces. Ok. 20. Pero vamos bien, Vamos profe. muy bien. Entonces, no entiendo por qué el tiempo no está bajando, pero vamos a escribir la respuesta en el chat. A ver, ¿cuál es la gran mayoría de las respuestas? ¿Hacia dónde tiende? ¿Será la educación? ¿Será pedagogía? ¿Será aprendizaje significativo? ¿Será didáctica? ¿Qué opinan? Yo creo que tiene que ver esto. Vamos a ver, que era el video inicial. Bueno, acá en el chat también ya están contestando todos Excelente. masivamente. Muy bien. Todavía no vamos a decir qué respuestas son Las hasta cuando la técnicas profesora nos diga. y métodos de enseñanza para el proceso de aprendizaje se conoce como 1, 2, 3. Listo. Muy bien. ¿Qué dice la mayoría, profesor Sofi? La mayoría dice didáctica. Didáctica. Ay, Dios. Ahora, ¿esto qué le pasó? Sí, efectivamente sí es didáctica. Exactamente, listo. Vamos a continuar con la siguiente. Aquí está, muy bien. Didáctica, excelente. Muy bien, aunque tenemos unas respuestas, profes, allí, ¿no? Muchos dicen también que es aprendizaje significativo, otros se van por la pedagogía y otros se van por la educación. ¿Qué podemos decir allí al respecto? Claro. Recuerden que cuando nosotros hablamos de la educación, ¿qué quiere decir educación? ¿Qué querrá decir de educación? Educación, de lo que se habla es como de ese concepto de transferencia, de comunicación y de mediación del conocimiento de un profesor a los estudiantes, ¿cierto? A los alumnos, como un acompañamiento. En eso es básicamente la educación. ¿Qué será la pedagogía? ¿Por qué no será pedagogía? Esa pregunta. Técnicas y métodos. La pedagogía, recuerden ¿a quién se le ocurre qué es pedagogía y por qué la pedagogía no responde a esta pregunta? ¿Alguien tiene alguna idea? La pedagogía, recuerden que, para empezar a dar pistas, se trata de una ciencia. ¿Una ciencia de qué, profesor Sofi? ¿Qué será? A ver qué dicen nuestros compañeros que nos estaban viendo del otro lado. Sí, ahí que nos ayuden. El que sepa qué es pedagogía, que responda. Muy bien, Gina. Gina nos dice, la pedagogía es el arte de enseñar. Exactamente, es el arte de enseñar y es la ciencia que trata la educación, ¿cierto? El que hace las reflexiones, ese campo del conocimiento que hace reflexiones sobre qué es enseñar, qué es aprender, ¿cierto? ¿Cuáles son las mejores maneras de enseñar? Y en ese caso, bueno, aprendizaje significativo, ¿por qué no sería? ¿O qué es aprendizaje significativo? El aprendizaje significativo, ahí ya tiene dos elementos que hablan por sí mismo, ¿no? Pero no es justamente lo que estábamos preguntando. ¿Qué respuestas tenemos, profe Sofi? No tanto de aprendizaje significativo, pero sí siguen comentando que no es pedagogía porque la pedagogía es el campo del conocimiento. Exacto. Dice Daisy en Simití. Sí, La señora. pedagogía es la encargada del estudio de la educación, dicen del CAU de Chigorodó, Verónica. Y Silvia también dice es la ciencia de la educación. Exactamente, la ciencia de la educación. Muy bien.
El aprendizaje significativo no es porque digamos que esta es una perspectiva sobre el aprendizaje. ¿Cuáles son esos aprendizajes realmente que le llegan a los niños y a los adultos en general, a las personas a lo largo de su desarrollo? Aquellos conocimientos que resultan importantes y pueden conectar con su biografía personal y su contexto, ¿cierto? A través de la experiencia. Digamos que el aprendizaje significativo puede ser un orientador para establecer una didáctica. Entonces, ya pensando en didáctica, que fue la respuesta ganadora, afortunadamente, sí, definitivamente sí es una técnica y es una forma de establecer la enseñanza para uno poder, de una manera como más asertiva, poder llevar y acompañar a esos estudiantes, a esos niños y a esas niñas al conocimiento que queremos que ellos exploren, ¿cierto, profe Sofi? Así es. Es, por ejemplo, técnicas y métodos. ¿Qué técnicas y métodos conocemos? Por ejemplo, el juego. El juego es una gran estrategia de aprendizaje. Entonces, ¿a través de qué juego podemos aprender, por ejemplo, lateralidad, ¿cierto? Toda esa percepción espacial que tienen los niños y las niñas, o por ejemplo, de qué manera los niños y las niñas pueden aprender a actividades de motricidad fina. Ya teniendo los objetivos claros, podemos establecer cuál va a ser ese ejercicio que los va a llevar a lograr ese objetivo, ¿cierto? De que desarrollen esa capacidad en específico que tenemos trazada en nuestros lineamientos, ¿cierto? Los lineamientos que también nos aporta el ministerio, las teorías del desarrollo y nuestras capacidades también como docentes. Ese es nuestro lugar también de proposición, de creatividad, cómo vamos a establecer esos espacios en que los niños y las niñas puedan explorar estos conceptos, ¿vale? Profesora Carolina, vamos nuevamente a recordar así brevemente, porque hay estudiantes ¿sí? del CAU de Vigía, del CAU de Sagún, que nos preguntan nuevamente cuál es el PIN. Entonces vamos a recordar el PIN para que se puedan... Ay, a ver si nos deja devolvernos, ese es el problema. Para que puedan ingresar. PIN. A ver, espérate a ver, que nos toca... Ya no sé si nos podamos devolver al PIN. A ver... Pues si quieres, Gilibet y los compañeros que están, ustedes colocan las respuestas acá por WhatsApp y con gusto también las tenemos en cuenta y vamos aumentando el porcentaje de las respuestas. Exactamente. ¿Les parece? Sí, es que creo que aquí ya no nos deja devolvernos al PIN o tal vez si nos devolvemos nos establece otro PIN. Entonces, bueno, ya Silvia nos los regaló. Ay, gracias. Muchísimas Silvia, gracias, gracias, Silvia. Ya vamos a poner excelente. El PIN. Entonces, el PIN, ahí lo estamos... El PIN es 791891 para los estudiantes que estén preguntando por el PIN en el WhatsApp. Bueno, veo mucha participación, profesor Sofi, qué delicia. Esto está buenísimo. Bueno, listos para la siguiente pregunta, Alexa. Uy, Alexa va en la delantera. Bueno, ahí vamos. ¿Cuáles son los 5 componentes importantes que conforman el acto didáctico? Wow. Esta es una pregunta de reflexión. ¿Cuáles son los 5 componentes más importantes que conforman el acto didáctico? Hablando, recuerden, de técnicas y metodologías. ¿Qué debemos tener en cuenta para que nuestros niños, para poder establecer esas formas de poder transmitir contenidos? ¿Serán las actividades, los contenidos, los procesos y el canal? Las actividades, los juegos, el docente, los docentes, el estudiante, el contexto, estrategias y contenidos. Ya se respondió sola, creo, yo no la adelanté. Bueno, los niños, el niño, los contenidos, los padres y la escuela. ¿Tenemos alguna respuesta? Bueno, es que creo que ya se resolvió sola, no sé por qué. Aquí hay un saboteo de parte de la tecnología, pero bien, nos ayudó la tecnología porque esto no lo habíamos visto tan en profundo. Definitivamente sí. Los 5 componentes más importantes que conforman el acto didáctico son estos. El docente, obviamente, porque el docente es el que establece esa estrategia, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a hacer? El estudiante, porque el estudiante es esos seres, esas personas a las cuales nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? Con los cuales vamos a trabajar. Entonces, para eso es importante conocer en qué contexto están, ¿cierto?
de qué edades son, cuáles son sus intereses, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Importante tenerlo en cuenta. El contexto nuevamente presente, cuáles esos elementos que hacen parte del ambiente de los niños para que ellos puedan tener un aprendizaje significativo justamente. Estrategias, obviamente estrategias, porque es la manera en que nosotros diseñamos, hacemos como ese plan maquiavélico para poder transmitir esos conocimientos y obviamente los contenidos, ¿cierto? Aquí todos coincidimos con el azul, muy bien, gracias a la tecnología, pero muy bien. Creo que este sí es una pregunta que todos de alguna manera conocemos. Y Alexa va punteando, ¿no? Alexa va, pero felicitaciones, Alexia. Entonces, voy a quitar esto de acá. Bueno, cuando hablamos de los procesos cognitivos básicos nos referimos a percepción, atención, afectividad, memoria, esquema corporal, lateralidad, tiempo, ritmo y motricidad, cognición, sensación, percepción, atención y concentración, o la dimensión cognitiva, espiritual, estética corporal y socioafectivo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, muy bien. Cuando hablamos de los procesos cognitivos básicos nos referimos a ¿qué quiere decir los procesos cognitivos, profe Sofi? Vamos a ver si alguno de nuestros compañeros y compañeras nos quieren como ampliar ese concepto. ¿Qué serán esos procesos cognitivos? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de lo cognitivo? A ver qué dicen los compañeros y compañeras. Reportando asistencia, ok. No deja abrir, no te preocupes, ábrelo, lo participas desde acá. Trata del conocimiento, nos dice Luz Nelly Tolosa, de Cimití. Ok, Luz Nelly. Los procesos cognitivos sí tienen que ver con el conocimiento, pero no solamente con el conocimiento, son todos esos procesos mentales, ¿cierto? Son todos procesos mentales que nos ayudan a comprender el mundo, básicamente, así como cuando uno es un extraterrestre y llega hasta a la Tierra, intenta entender lo que lo rodea, uno hace unos procesos, ¿cierto?, para poder clasificar, diferenciar, establecer similitudes, bueno, todo este tipo de acciones que hace la mente para poder entender, ¿vale? Entonces, por eso es importante que los procesos básicos son la percepción, la atención, la afectividad y la memoria. ¿Por qué la percepción, profe Sofi? ¿Tú qué crees? Porque... A ver qué dicen los compañeros que ya también están participando. Participemos, chicos. Este es el momento de lanzar todas las Sí, porque dicen que evidentemente hay procedimientos intelectuales que nos ayudan a comprender el mundo. Exactamente, procedimientos intelectuales del intelecto, de la mente, de la cognición, ¿cierto? Entonces, la percepción es la más importante porque es nuestro puente más directo con lo que nos rodea, ¿cierto? Entonces, con las personas, con el entorno, con la naturaleza, con la comunicación de los medios de comunicación, ahorita que nuestros niños son los nativos digitales. Entonces esta parte es súper importante porque no es simplemente como lo que nos rodea, sino esa realidad virtual que también ya está muy presente. Entonces la percepción, ¿cuáles son los elementos de la percepción? Pues nuestros sentidos, pero cómo procesamos esa información que nos lleva por los sentidos y crearnos una idea o una imagen sobre lo que estamos viendo, ¿cierto? Así es. La atención, obviamente, porque ¿qué pasa cuando no hay atención? Es complicadísimo. Nos distraemos, ¿no? No hay foco. Entonces, si no hay foco, hay una dispersión y uno no logra procesar la información, que es lo que pasa con muchos niños que tienen discapacidad cognitiva. Entonces, sus procesos de filtración y de análisis de la realidad son mucho más difíciles, son mucho más complejos porque tienen dificultades en focalizar la atención en un solo proceso que les ayude como a entender de qué se trata y conectar, digamos, lo que ella sabe
con los nuevos conocimientos. La afectividad, obviamente, porque es toda esa parte emocional, cómo recibimos las cosas, cómo nos sentimos nosotros mismos en relación con nuestra autoconfianza, nuestra autorregulación, nuestro entorno seguro, ¿cierto?, con los que nos rodean. Y la memoria es clave también, porque si uno no recuerda, simplemente como que las experiencias, como habíamos comentado, van a pasar y a pasar y a pasar al infinito y no va a haber una recordación, un aprendizaje. La memoria es clave para el aprendizaje. Acuérdense lo que hemos dicho del y dicho. En ese sentido, Aida y Luz Helena y Steffi del CAU de Córdoba nos dicen: sí, profe, la percepción es la capacidad para captar y procesar la información. Excelente, muy bien, excelente. Y de la definición de los procesos cognitivos, nos dicen es la capacidad que permite desarrollar conocimientos a través de lo que llamamos cognición. De esta manera, la percepción es lo que recibimos a través de los sentidos, nos ayuda a organizar los estímulos y favorece que efectivamente el proceso se dé de la mejor manera. Excelente. Organizar los estímulos es una excelente frase, porque en últimas sí se trata de eso, cómo uno organiza esa información que le llega y no se satura y se llena de información por todas partes, que es lo que no permite, digamos, que haya un análisis y una comprensión, ¿cierto? Bueno, muy bien. Gina va a la delantera. Bueno, vamos adelante porque tenemos poco tiempo. A Gina. Laura, de 5 años, no establece vínculos. ¿Qué es lo primero que la maestra debe hacer? Hablar con los papás, obligar a Laura a jugar con otros niños, remitirla al psicólogo, dejarla solita, que resuelva su vida. ¿Qué creen? ¿Cuál será lo más acertado que podríamos hacer como docentes en este tipo de casos, ¿cierto? Nos pasa mucho, nos pasa muchísimo, ¿no? De encontrar a estos chiquitos que están solos, no sabemos muy bien qué hacer, los forzamos, no los forzamos. Sí, señores, ¿cómo no? A hablar con los papás. Ah, muy bien, estamos conectados. Pero atinados, estamos ¿no? atinados. Están muy bien. Claro, ¿por qué hablar con los papás, profe Sofi? ¿Tú qué opinas? ¿O qué opinamos todos? Sí, hablar con los papás sigue siendo... Muy bien. Acá también Luz Nelly nos refuerza con Daisy la idea de hay que primero hablar con los papás. Pero cierto, ¿por qué tendríamos que hablar con los papás de que Laura en este momento no hace vínculos con los demás, no se comunica, tal vez, se retrae en clases, es posible que se aparte, se aísle? Sí. ¿Por qué es necesario que hablemos con los papás inicialmente antes, por ejemplo, de remitirla al psicólogo? ¿Qué creen aquellos que contestamos? A ver. Bueno, hay una cosa fundamental, es cierto, que nos comenta Silvia y nos dice, es porque son las personas más cercanas y son su figura principal, ¿no? Frente al comportamiento de los niños. Sí, muy bien. Esa es una de las razones, claro que sí. Y Steffi también, Aida y Luz Helena nos dicen porque es necesario saber inicialmente qué es lo que está pasando. Muy bien, exactamente. Entonces son los papás, digamos, esa parte del apoyo en el que uno encuentra a veces razones de por qué la niña se comporta de una u otra manera en las clases. Es la opinión de allí en Lorica. Muy bien, excelente opinión. También desde Cartago nos dicen para identificar lo que le pueda estar ocurriendo al infante, sí, que es más o menos en consonancia con lo que nos dicen también Steffi, porque el vínculo que tiene son con los papás. Entonces, bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos tejiendo la respuesta de por qué primero hablamos con los papás y por qué decidimos también después remitirla. ¿Qué dice la profe Carolina? Exactamente. Hablar con los papás en últimas son todas las respuestas que se han dado, ¿cierto? Los papás son como las primeras personas más cercanas a ese niño con los que establece vínculos. Podemos conocer un poco más a fondo cómo es esa educación, cómo es esa niña, ¿cierto? Como un trabajo en llave con los papás, es el tema de la comunidad educativa, ¿cierto? Los papás son claves, o los cuidadores, no necesariamente son los papás. Y de esta manera también podemos conocer cómo son los papás. Los papás también nos dan muchas pistas de por qué los niños son como son, ¿cierto? ¿Qué opinión tienen ellos? ¿Qué concepto tienen ellos sobre su propio hijo o hija? ¿Cómo manejan ellos estas situaciones tan difíciles del crecer, ¿cierto? Entonces,
efectivamente, antes de hacer cualquier cosa o dejarla sola botadita por ahí, es muy importante empezar a ahondar, ¿cierto? Investigar. Somos ante todo investigadores que nos van a dar pistas de cómo acercarnos a esos niños. No todos los niños son iguales, no todos somos iguales, ¿cierto? Entonces sí hay que acercarnos a como acceder a ese conocimiento para poder trabajar más asertivamente con estos chiquitos. Vale, entonces vamos a adelantar. ¿Qué son las inteligencias múltiples? Chan. Bueno, ser muy inteligente, tener muchas respuestas, inteligencias variadas que desarrollamos o muchas personas inteligentes. ¿Qué puede ser? Vamos a ver. Si ya tienen la respuesta, hagámosla de una vez, con eso vamos avanzando, que nos quedan 10 minutillos para poder seguir conversando. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inteligencias Muy variadas que bien. desarrollamos. Muy bien, estamos muy conectados. Bueno, sin embargo, acá en el CAU de Samaniego, Andrea nos había dado la respuesta de tener muchas respuestas es inteligencias múltiples. ¿Qué podemos decir, profe Andrea, allá en Samaniego? Tener muchas respuestas. Tener muchas respuestas es, por ejemplo, bueno, es una respuesta que se puede repensar también, ¿cierto? Porque tener muchas respuestas puede ser que tiene como una capacidad de poder resolver situaciones, es posible también, pero eso no es lo que define las inteligencias múltiples. Recuerden que las inteligencias múltiples habla ese concepto sobre que todos tenemos diferentes inteligencias, ¿cierto? No necesariamente con las que podemos aportar respuestas, muchas respuestas, puede que sean respuestas acertadas o no acertadas. Lo que sí es importante es nosotros trabajando con niños como pedagogos y pedagogas es poder reconocer en los niños esta multidimensionalidad de las inteligencias múltiples, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, recordemos cuáles son las inteligencias múltiples, a ver qué opinan nuestros compañeros y compañeras al otro lado. ¿Qué tipos de inteligencias habla estas inteligencias múltiples? A ver, vamos a bombardear ese chat. Chigorodó, sí, fue muy atinado. Efectivamente dio la respuesta azul, es decir, inteligencias variadas que desarrollamos, al igual que Luz Nelly también. Ok, excelente. ¿Cuáles son estas inteligencias? Voy a empezar por una. La inteligencia intrapersonal, ¿cierto? La inteligencia interpersonal. Ya van 2. La inteligencia cinética o la del movimiento, ¿cierto? 3. ¿Qué otra inteligencia hay? ¿Qué otra inteligencia? Participen, que eso fue una de las clases que tuvimos acá, las miramos, las reflexionamos. Y de hecho la actividad de esta semana estaba solo centrada en las inteligencias múltiples. Sí, así es. A ver, echen cabeza, utilicen esa facultad de la memoria. A ver. Otra, inteligencia natural, ¿cierto? Que se relaciona con el ambiente. La inteligencia. La clásica natural, que ha privilegiado la escuela toda la vida, la lógico-matemática, ¿cierto? También. Ya nombramos la inteligencia espacial. Espacial. ¿Cierto? Que tiene que ver como todo esos conceptos con el espacio, tiene mucho que ver con la arquitectura, con el arte, con todo este tipo de aspectos que se relacionan con las imágenes de lo espacial. ¿Alguien más? La inteligencia musical, no se nos olvide, tan importante para todos y todas. Bueno, vamos a continuar porque ya tenemos poquito tiempo. A ver, Gina, muy bien. Gina se mantiene en el podio. En el podio. La inteligencia lingüística, dicen por acá también. Exactamente, la inteligencia lingüística, muy bien. La intuitiva. Esa no es una inteligencia declarada por Gardner, pero la podríamos incorporar alguna. Es una inteligencia clave. ¿Qué es la pedagogía? Es la ciencia de la educación, es la enseñabilidad, es la ciencia de los refuerzos positivos y negativos, es enseñar y aprender. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Es la ciencia de la educación. Muy bien. Efectivamente, como ahorita lo hemos visto, sí es la ciencia de la educación. No es la ciencia de los refuerzos positivos y negativos, porque recuerde que ese solamente lo hablaba una corriente que es la conductual.
Entonces ya, eso ya digamos, ya nos estamos desplazando de ese conocimiento a conocimientos mucho más amplios sobre qué implica la educación, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a seguir adelante. ¿Qué es la inteligencia interpersonal? Devolviéndonos un poquito a las inteligencias múltiples. La que se piensa a sí mismo, la comprensión de las otras personas, la que se trabaja del saber hablar, la que trata de saber hablar, la inteligencia del cuerpo y el espacio. ¿Qué es esa inteligencia interpersonal? Vamos a ver quién puede analizar. Incluso la misma palabra lo dice, ¿no? Interpersonal. Sí, yo creo que ahí está. Ahí ya lo dice todo. Un poco bueno, transparente. Estas respuestas fueron bien variadas. La inteligencia personal, la que se piensa a sí mismo. Comprensión de las otras personas. Sí, esa es. Es la inteligencia que nos lleva a entender a las otras personas, ¿cierto? A quienes nos rodean. Por eso se llama interpersonal, como interplanetario, ¿cierto? Intercultural, interdisciplinario. Significa inter, es entre, ¿cierto? Otra sería la intrapersonal, que sí definitivamente es la que se piensa a sí mismo. La como la internacional, ¿cierto? De ahí viene también ese prefijo inter, que es de lo que se trata es la comprensión entre personas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos aporta todos los aspectos de el entendimiento, la empatía, ¿cierto? Poder ponernos en los zapatos del otro, que es tan importante hoy en día, profe Sofi, eso de poder comprender a las otras personas diferentes a nosotros mismos, ¿cierto? Es fácil entender a los que se nos parecen, difícil entender a los que no se nos parecen a nosotros mismos. Entonces sí es clave fortalecer esta inteligencia hoy en día y siempre, siempre. Y la última, ¿qué es la inteligencia para Gardner? ¿Cierto? Porque ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a ver si alcanzamos a esta una más. ¿Qué es la inteligencia para Gardner? Ser avispados, como dicen, ser avispados, por ejemplo, colarse en las filas, ¿cierto? O sea, es una inteligencia. Saber muchos contenidos, ofrecer soluciones a problemas y ser creativo, saber actuar según cada momento. ¿Qué será inteligencia para Gardner? Recuerden, el Gardner. Ofrecer soluciones a problemas y ser creativo. Excelente. Sí, eso lo habíamos visto en la clase pasada y en la actividad que también se dejó. Se hace mucho énfasis en eso. ¿Por qué ofrecer soluciones a problemas y ser creativo? ¿Por qué creen que esa es la definición de inteligencia que propone Gardner? ¿Qué comentarios tenemos? Vamos a ver, hay gente escribiendo, nos emociona mucho. ¿Ya dejaron de escribir? Ah, es que nos cuentan que quedaron sin señal. Ay, Dios. Bueno, hagámoslo por audio. No están viendo nada. Allí en Simití quedaron sin señal. Simití. Pero Daisy nos comenta. Ok. Daisy nos dice un poco que la inteligencia interpersonal hace referencia a aquello que se establece o se lleva a cabo al menos entre dos personas. Muy bien, Daisy. Estamos acá, ¿no? Estamos en esta pregunta. Entonces, ¿qué es inteligencia? Hay 5 estudiantes, profesora Carolina, ¿qué les podemos decir cuando definieron a inteligencia como saber actuar según cada momento? Digamos que esa es una forma de inteligencia, ¿cierto? Saber actuar en cada momento, pero no es la inteligencia según Gardner. Recuerden que nuestro teórico aquí de cabecera, cuando hablamos de las inteligencias múltiples, es Gardner, ¿cierto? Saber actuar en cada momento también requiere una forma de inteligencia, pero no es precisamente de lo que estamos hablando. Y él propone esto, de ofrecer soluciones a problemas y ser creativo en el contexto y en el periodo que estamos atravesando. ¿Por qué? Pues porque ser inteligente para él también implica poder ser proactivo, ¿cierto? Poder ofrecer soluciones a las dificultades que enfrentamos, a los retos que enfrentamos, de lo que tanto hemos hablado. Entonces, téngalo muy en cuenta. Nunca inteligencia es saber muchos contenidos. Eso es simplemente tener buena memoria y
o pocas otras cosas más de los procesos cognitivos. Pero estas definitivamente. ¿Ser avispados? No, ser avispados no es tan chévere. Ser avispados es otro tema. Allá vamos en otro tema. Bueno, y yo creo que ya se nos quedan ya poquito tiempo. Vemos que Silvia llevó la delantera, pero no, bueno. Ganó nuestra ganadora. El podium quedó Silvia, Angelita de Cumbal, Jitsa, Dina, Dilsa y Haidit. Y Haidit. Listo, perfecto. Bueno, son nombres muy parecidos, yo creo que ya desafortunadamente, bueno, aquí ya dio la premiación Kahoot. Pero bueno, recuerden que lo importante en este sentido no era quién sabía más, como quién tiene más acumulación de conocimiento, sino realmente hacer esa reflexión. Entonces, ya se nos está acabando el tiempo, chicos y chicas. Espero que esto nos haya servido para el examen final. Muchas gracias. Y recuerden que igual los trabajos de la unidad 1, profe, hasta el 16 de marzo, ¿no? Hasta el 16 de marzo, exactamente, hasta así lo extendemos. Bueno, estamos abiertas a las preguntas y comentarios. Si no les cabe por la plataforma, mándenos un correo. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Chao, buen día.